pasada habíamos visto lo que es la parte de los engranes cónicos de este recto, que corresponde ya a la última parte de la unidad. Y por supuesto, el examen iba a ser la semana que viene, pero como ya me están diciendo que no puede, tiene que ver. Ok, queda dentro de 2 semanas entonces. Por la semana que viene comenzamos con materia nueva. Ya, así de sencillo. Y quiere decir que el primero y el segundo van a quedar casi juntos. Ya, porque van a quedar viernes y viernes, según mis estimaciones. Ya, pero bueno, es lo que ustedes decidieron con eso. Ok, bueno. Entonces hemos visto la parte de engranajes cónicos de este recto, vimos cuáles eran sus características, sus ventajas, desventajas, propiedades, aplicaciones. Vimos también, por supuesto, los parámetros geométricos que se refieren específicamente a los engranajes cónicos, la parte de fuerza, la parte de los refuerzos del arma, las gráficas, tablas y, bueno, en fin, todo lo referente a lo que es la parte de diseño y análisis de engranajes cónicos. Ahí hemos comenzado un problema de análisis, ¿ya? Donde se dio el enunciado y comenzamos con la parte de parámetros geométricos. Vamos a ver ahora la segunda parte, que son las condiciones de funcionamiento. Primero, por supuesto, chequear la potencia requerida, ¿ya? Si la máquina conductora conducida cumple con estos parámetros. La potencia central por motor, según los datos del problema, son 15 HP. Mientras que la potencia requerida por la mezcladora son también 15 HP. ¿Okay? Por supuesto, entonces, como la potencia del motor es igual a la potencia del agitador, cumple, entre comillas. Porque, aunque son reductores de engranaje, siempre hay una pérdida de potencia. Ya, aunque los engranajes tienen una eficiencia entre el 96 y el 98%, ya, no es necesariamente cierto que se cumpla esta igualdad, pero como la mayoría de las máquinas conductoras conducidas no trabajan vamos a decirlo, con valores fijos, sino con intervalos, ¿ya? Se considera aceptable, ya que no hay ninguna limitación en el enunciado del problema, ¿ya? Así que bueno, lo consideramos válido, aceptable y cumple entonces. Aunque eso no sucede en la regla. Velocidad requerida. La mezcladora dice que debería mirar a 700 RPM y el motor, según los datos del problema, debería ir o mira a 1000 RPM. ¿Okay? Por supuesto, no se puede hacer la comparación directa porque entre ellos está el reductor, que lo que tenemos que verificar, que el reductor evidentemente lleve la velocidad de 1000 a 700. ¿Ya? Eso es lo que queremos chequear. Por supuesto, la evaluación de transmisión ya se va a calcular anteriormente en los parámetros geométricos, 1.43. Ok, despejamos la velocidad de lo que es el engrane, al multiplicar nos da exactamente 1000 RPM. Como obviamente ya la velocidad a la entrada del reductor tiene que ser 1000 para que la salida sea 700 según esta relación de transmisión, entonces cumple con el requisito de reducción de velocidad requerida. Velocidad máxima recomendada, recuerden por favor, específicamente para los engranes cónicos, ya vamos a trabajar también con esta ecuación, con la ecuación que vimos para el engrane cilíndrico de este recto, tanto en el sistema métrico o en el sistema inglés. Y recuerden por favor que eso simplemente depende de la calidad. Para cada calidad de mecanizado hay una velocidad máxima con la cual el engrane puede trabajar, o los distintos engranes pueden trabajar sin ningún problema. Las calidades pueden ser diferentes. Es decir, yo puedo decir que el engrane tiene una calidad de 6 y el pilón tiene una calidad de 7. Por favor. Sí, pero vamos a suponer de que no, o sea, de que es lo que hay. Ya, ok, conseguí de un fabricante un pilón con una calidad de 6 y resulta que otro fabricante, porque aprovechó una oferta, lo hizo con una calidad de 7. ¿Ya? ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede, ya. Ok. Pero para los cálculos, ¿cuál se tomaría? ¿La menor o la mayor? ¿Ya? La mayor.
Para los cálculos se tomaría la mayor calidad, bro. ¿Y qué te vas a hacer en base a la mayor calidad? Bueno, sí, si es de calidad, la mayor. No, tendría que ser la menor. Sí. Para los cálculos. Porque aquí se pone la velocidad. Aquí está para 7 y aquí está para 6. Es decir, para 6 menor velocidad. Ya, que es lo que hay que respetar, evidentemente. Entonces tendría, por lo menos para este cálculo, la menor velocidad. Ya tendrían que evaluar para las otras ecuaciones, donde está el curso B, si conviene la mayor o la menor, ¿ok? Pero por lo menos para la velocidad debe ser la menor, la que, o sea, esa sería la variable crítica para definir. Ok, bueno. Entonces, en cuanto a velocidad requerida, el reductor es capaz de llevar la velocidad desde 1000 RPM hasta 700, por lo tanto, cumple con su función. La velocidad máxima recomendada, entonces ya sabemos que lo calculamos con estas ecuaciones en función del diámetro y del número, para la velocidad del piñón. Y recuerden que aquí vamos a trabajar con el diámetro de paso, no con el diámetro de paso con N. ¿Ok? Calculamos entonces esa velocidad y nos da 916,3. BDT es la velocidad del piñón. La velocidad, sí. O de grande, no está aquí. No debería Pero ser. DP es velocidad del piñón. NP, pero DP es diámetro del piñón. Y NP, velocidad rotacional del piñón. Ya, aquí está la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad rotacional del piñón aquí? Para que sea reductor, ¿quién es el conductor? ¿El piñón o el engrane? Para que sea reductor. El reductor. Para ¿Quién que es el conductor? ¿El piñón o el engrane? Para que sea reductor. el conductor es el piñón. El piñón, exactamente. Entonces, si el piñón es el reductor, entonces esta es la velocidad del piñón. ¿Ya? Y esta sería entonces la velocidad del engrane. Entrada, salida. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso aquí utilizamos los 1000 RPM. Por supuesto, la velocidad máxima, ya la hemos visto, se calcula con esta ecuación en función de la calidad, ya, pero estamos calculando los factores A y B. Obviamente B está en función de la calidad de fabricación, y como dato del problema se daba que ese índice de calidad era igual a 7. Profe, Por supuesto, calculo B entonces, con B puedo calcular A, y con A calculo la velocidad tangencial máxima. Y obviamente, como estoy observando que la velocidad máxima es mayor que la velocidad de trabajo, o la velocidad de trabajo es menor que la velocidad máxima, entonces no hay problema ya en cuanto a velocidad, cumple entonces. Ajá. la velocidad de trabajo debe ser la misma del engrane que la del piñón, ¿verdad? O ahí hay que sustituir donde dice la velocidad angular del piñón, hay que sustituir otra para... No, la otra, al lado. Tenemos que sustituir la del engrane para sacar la velocidad de trabajo del engrane. No. La velocidad tangencial es la misma para el piñón para el engrane. La velocidad tangencial es igual. Es la misma para el piñón para el engrane. Ay, ¿por qué? Aunque la geometría sea diferente, Okay. ya la velocidad lineal en el punto de contacto es la misma. Y de hecho, si va a calcularlo en función del engrane, aquí como va a colocar el diámetro del engrane que es más grande, por la velocidad. Colocar la velocidad del engrane que es más pequeña. Entonces se equilibran ya las ecuaciones. Lo cierto es, o lo calcula con los datos del piñón, o lo calcula con los datos del engrane. El resultado debe ser el mismo, ¿ya? Y es el mismo. La velocidad tangencial es la misma para el piñón y para el engrane en el punto de contacto. Y no estamos hablando de velocidad rotacional, por si acaso, porque obviamente aquí vemos que son diferentes. Pero la velocidad lineal sí se considera. ¿Ok? Respecto a la velocidad máxima siempre se calcula igual.
siempre se calcula igual, en función de la calidad y de los factores aire. Ok, perfecto. ¿Qué se necesita? Solo el índice de calidad. Ya. Si es análisis de acomodato, si es diseño, si no se le da dentro de los datos de diseño, ustedes deben asumir un índice de calidad. Ya está. Pero como sea, se puede resolver. Ok. Para engranes cónicos en particular, se debe también verificar la velocidad lineal máxima recomendada en la línea de paso. Ya, por si acaso, ya se les olvidó. Recuerden que el estándar ACME establece esta condición, que para un funcionamiento suave y regular de los engranes cónicos, la velocidad no debe exceder los 5 metros sobre cero. Okay. Velocidad lineal máxima, recomendada por norma máxima para engranes cónicos exclusivamente. Okay. Bueno, cinco metros sobre segundo o 1000 pies por minuto, por si acaso, ya con las unidades con que tenemos trabajando. Obviamente, ya la velocidad de trabajo da unos 116 pies por minuto, ya, o más o menos a 1000, que es el máximo recomendado para engranes con el recto, entonces también cumple con esa relación. Bien. Okay. Si no cumple, ¿qué pasa? Si no cumple, no es limitante. No es limitante exactamente, se acepta entonces, pero por ahora cumple entonces. ¿Okay? Factor de seguridad, igual que en los engranes cilíndricamente rectos, debemos comprar el factor de seguridad por flexión por el factor de seguridad de contacto al cuadrado. Para el factor de seguridad por flexión utilizamos la ecuación que hemos visto con anterioridad en función de la resistencia, del factor de ciclo de esfuerzo, del esfuerzo de flexión, del factor de temperatura y factor de confiabilidad. ¿Ok? Por supuesto, ya que hemos encontrado entonces con la tabla, para función de STM 30, la resistencia a la flexión del piñón igual a la resistencia de flexión del engrane igual a 45 kPa. Recuerden que esto es porque se daba como dato que el piñón y el engrane están construidos del mismo material. Así que bueno, sacamos los dos de una vez. Piñón y engrane mantienen la resistencia a la flexión de 45 kPa. Y recuerden, por favor, ya, tablas específicas. ¿Sí? Para engranes cónicos, dada su configuración y geometría, estas son las tablas que van a utilizar, ya, diferentes a las tablas utilizadas para engranes cilíndricos de dientes rectos. Así que tengan cuidado con este detalle. Y bueno, simplemente localizan el material que está aquí y obtienen la resistencia a la flexión. Como no se especifica ciclos de esfuerzo o vida esperada de los engranes, esto se lo tomamos igual a 10 a la 7 ciclos, por lo tanto el suelo va a ser igual a 1. Eso lo hemos visto con anterioridad. El esfuerzo de flexión se calcula, por supuesto, con esta ecuación, de acuerdo a las unidades con que estamos trabajando y con el sistema inglés. Utilizamos esta ecuación en particular. Por supuesto, comenzamos con la carga tangencial, que es la carga útil o la carga que transmite la potencia. ¿Ya? Recuerden que aquí en engranes cónicos tenemos carga tangencial, radial y axial. ¿Ya? Pero para propósitos de los cálculos de esfuerzo nos interesa la carga tangencial, que la podemos calcular con esta ecuación, o supuestos, ¿ya? Dependiendo del sistema de unidades con el que estemos trabajando. Bueno, potencia dada 15 HP, el diámetro vamos a trabajar con el diámetro del piñón, ¿ya? Y la velocidad vamos a trabajar con la velocidad del piñón. Si utilizamos los datos del engrane, el resultado es igual o es diferente.
diferente. No, sí, ya va. Porque ahí se tiene que colocar el diámetro y es la velocidad angular, no la tangencial. H que era. Por acción y reacción, ¿cómo debe ser la fuerza? Iguales, exactamente. ¿Ya? Recuerden, el diente del conductor aplica fuerza sobre el diente conducido. ¿Ya? Okay. Esa fuerza la aplica y por acción y reacción. ¿Ya? El diente del engrane va a aplicar una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario, oponiéndose al movimiento. ¿Ya? Es decir, que las cargas tangenciales son iguales. Si aquí utilizan los datos del piñón, les da un valor. Si utilizan los datos del engrane, les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Velocidades y fuerzas son iguales en el punto de contacto. ¿Ya? Entonces, pueden utilizar los datos que tengan disponibles. En este caso, yo como tengo ya los datos del piñón, utilizo los datos del piñón. Pero si tuviese utilizado los datos del engrane, el resultado es el mismo. Eso lo puedo utilizar incluso como verificación. O solamente para el punto de aplicación ahí, el punto de contacto. En el punto de contacto, sí, exactamente. Total, entonces, la carga tangencial ya da 540.22 libras con esos datos. El caso cero, por supuesto, recuerden, depende de la máquina conductora y la máquina conducida, el choque respectivo. Entrando a la tabla respectiva, para un motor multicilindro, que era la máquina conductora, se ejerce el choque moderado, y mientras que la mezcla del concreto aplica también un choque moderado. Eso, por supuesto, ya entrando a la tabla, me da el caso 0 igual a 1.8. Recuerden, por favor, trabajamos con esta tabla y esto es específico para el engrane cónico. Para el engrane cilíndrico recto hay una tabla, para el engrane cónico hay otra tabla. E igualmente aquí están, vamos a decirlo, algunos ejemplos de máquinas conductoras y máquinas conducidas, para que simplemente vean qué tipo de choque se está aplicando. Total, entonces, da 1.8. El caso B, el factor de velocidad, por supuesto, lo calculamos con esa ecuación en función de las variables A y B. Ya para la parte de velocidad los habíamos calculado previamente, ver entonces ese valor, cambiar ese valor, y la velocidad tangencial ya la había calculado también. Es decir, ya tengo todo calculado, simplemente sustituyo la ecuación y ese caso B me da 1.32. Recuerden, por favor, trabajar con las unidades respectivas. Hay una ecuación para el sistema métrico y hay otra ecuación para el sistema inglés. No se confundan con las ecuaciones. Paso a inventar 4 datos del problema. Para este caso en particular, el caso S, que es el factor de tamaño, se da en función de esa ecuación. Como ya tengo todos los datos sustituyo, y el caso S me da 0.54. Recuerden, por favor, factor de tamaño, de acuerdo a lo que es el módulo o la magnitud del módulo de paso de metraje que están utilizando. Se utilizarán una u otra ecuación. Entonces tienen que fijarse con qué ecuación van a trabajar. Y recuerden adimensionar. Generalmente este factor está muy pequeño. 0.54 reduce mucho lo que es la parte de resistencia. Pero por las características de los dientes de los engranes, que como les dije, no es de tamaño constante, sino que a medida que se va alejando se va alejando del centro, se va haciendo más grande. Entonces, esa variación no se está tomando en cuenta. Pero generalmente, el factor de tamaño da bajo. Tiene que dar, lo ideal sería que dé cuánto, profe. 1. No, 1 sería ya. Ni los engranajes de precisión llegan a 1. 0 sí debería ser lo más cercano a 1. Eso es a nivel de laboratorio. El caso N, en este caso, como les dije, se calcula más fácil
de acuerdo a lo que se puede, a lo que es el tamaño del ancho de cara, utilizo esta ecuación y sustituyo y el caso de m me da 1.0036. Ok, lo calculamos para encontrar la ecuación dependiendo de lo que es el ancho de cara y el factor de modificación de distribución dependiendo si los engranes están entre cojinetes o fuera de cojinetes. Ya los datos del problema decían que ambos estaban entre cojinetes justo en el centro. ¿Ya? Por lo tanto, el caso MB iba a ser igual a 1. Pero bueno, ya, entonces esto es que con esta condición se aplica la ecuación respectiva y da entonces ese valor. Es lógico pensar que de mayor a la unidad. Si de mayor a la unidad, ¿qué significa eso? O sea, ese factor de carga. Si ese factor de distribución de carga. ¿Ya? Y cuando sale, ¿Será lógico que de mayor la unidad? Sí, claro. cuando Que se, va a aumentar la carga, ¿no? La distribución de la carga. Si da menos que 1, entonces. No, puede dar menor a 1 y de hecho. pero usted decía que si se alejaba más era más grande, ¿verdad, profe? Se alejaba más del centro. De distribución de carga nos está diciendo que Bueno, ¿qué está diciendo? que la carga se distribuye eficientemente Exactamente, que en la todo carga el se distribuye engrane. mejor que el resultado experimental, así de sencillo. Lo que pasa es que todas estas ecuaciones fueron empíricas en base al resultado experimental. ¿Ya? ¿Ok? Entonces quiere decir que el tamaño que está aquí es mejor que lo que se utilizó en el laboratorio. Eso quiere decir que Pero es posible entonces que el factor de carga sea mayor a la unidad. eso quiere decir, profe, que no va a generar ninguna picadura ni ninguna rotura, no, ¿verdad? Sino que la distribución de carga es mejor. ¿Okay? O sea, hay más, vamos a decirlo, por decirlo de esta manera, hay mayor longitud donde se distribuye de manera más uniforme la carga. ¿Ok? ¿Qué pasa si eso no pasa? Si por ejemplo ahí no pasa nada, si da 0, no pasa nada mientras el factor de seguridad sea mayor a la unidad. ¿Ya? Porque esto puede ser mayor, menor o igual a 1. ¿Ok? Fíjense, aquí dio menor a 1 este factor, aquí dio mayor a 1, aquí dio mayor a 1 también. ¿Ya? o sea, yo me pregunto allí, profe, ¿qué pasa si el resultado experimental nos da igual que el resultado de los cálculos? O sea, que por ejemplo ese factor nos haya dado muy bajo, muy bajo. O sea, como Bueno, recuerden que mientras más bajo es, menor al final va a ser el factor de seguridad. ¿Ya? y ese Por sí es tanto, limitante. esto debería acercarse a 1, ¿ya? O ser mayor a 1 en algunos casos, O sea, que ese valor sí es limitante, ¿verdad? pero no limitante estricta para los cálculos hasta el momento. ¿Ya? Sí, porque de hecho, con este valor yo dejaría el problema hasta aquí. ¿Ya? Pero bueno, tengo que terminar porque me interesa el factor de seguridad. ¿Ya? Pero para mí esto es excesivamente bajo. Me está reduciendo el esfuerzo a la mitad prácticamente. ¿Ya? Bueno, ok. Pero para la maciza el caso es igual a 1. Ya eso lo habíamos visto en engranes cilíndricos de este recto, dependiendo de la relación. ¿Ya? Pero para dar una maciza donde se sacó un número, el caso B igual a 1. ¿Okay? El factor geométrico J se saca de la figura que habíamos visto anteriormente, número de piñón 14, número de del engrane, J del piñón se me da 0.20, J del engrane 0.172. Recuerden por favor, es trabajar con esta tabla, ya, dependiendo voy a trabajar voy a obtener el número, el factor geométrico del piñón, porque aquí el número de del piñón, lo intersecto con la curva del número del engrane, proyecto, y ese es el J del piñón. Para el engrane, entonces ahora busco aquí el número del engrane, intersecto con el número del piñón, bajo, y ese es mi factor geométrico. Recuerden este gráfico diferente al que vimos para los engranes cilíndricos y interrectos. ¿Okay?
Bueno, total, si no nos equivocamos, el factor geométrico J es la caleta negra. Bueno, ya tengo todo entonces los parámetros para el esfuerzo, sustituyo en la ecuación y al final el esfuerzo de flexión del piñón me da 1391. Similarmente, sustituyo las ecuaciones, ya, considerando que el total de granos es diferente, sustituyo y el esfuerzo de flexión en el grano me da 16.17. Fíjense que ya, lo que siempre se ha afirmado de que los materiales iguales, el crítico va a ser el piñón. ¿Okay? Esto sucedió y evidentemente acá también puede ser. O sea, es un resultado normal, natural. Para el mismo material, generalmente el esfuerzo es menor en el piñón que en el grano. ¿Okay? Para el factor de temperatura, ya el aceite, bueno, como dato del problema, me dice que el aceite es superior a 150 grados Fahrenheit, utilizo entonces ahora la ecuación que tenemos acá presente, sustituyo y el factor de temperatura me da 1.07. Guardar ligeramente el número. ¿Ok? Recuerden por favor, ya entre 32 250 o entre 0 y 480 igual a 1, ya si sobrepasa esa cantidad, entonces utilizamos una de estas nueve cosas. Y la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit, ya no en Rankine ni en Kelvin, ya aquí trabajamos con temperatura absoluta. ¿Ok? Por si acaso. Pero no, aquí no lo trabajan así. ¿Ya? ¿Está bueno? Asunto de la entonces. Ok. Menos de una falla en 1000, eso era todo el problema. Ok. En este caso, el caso B entonces vale 1.12.